Mi papá fue a Italia y cuando me preguntó qué querés que te traiga de regalo, yo tenía 10 años, le dije tráeme un avión. Yo todo el tiempo busqué las razones por las cuales mi hipótesis de trabajo inicial, valga la redundancia, estuviera mal. Yo creo que cualquiera que investiga tiene que investigar pensando todo el tiempo que está equivocado. La explicación es que el gobierno ha pensado que esto se arreglaba con plata y lealtad. Lo que hay que hacer es una empresa eficiente y cuidar el mango de las personas que sostienen esa empresa. No hay nada más progresista y más pro Estado que eso. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ahí y aquí también ustedes. En la clase de hoy vamos a tratar de entender cómo funcionó el relato de estos años a través de la historia de una empresa. La empresa es Aerolíneas Argentinas. El autor del libro Aerolíneas Argentinas, 2000 días de pérdidas, es Franco Rinaldi. Franco escribió además otro libro anterior, El niño del año, y tenías hasta hace poco un programa de radio en la Universidad de Buenos Aires, todos los días 2 horas, que ahora me entero que no está más. ¿Por qué? Bueno, la Universidad de Buenos Aires, paradójicamente a lo que se supone que es la Universidad de Buenos Aires, tuvo poca tolerancia para con la crítica. Tengo que inferir que para con el poco, también con un poco para con el pensamiento distinto de lo que es la hegemonía dentro de la UBA, que me parece que es más una necesidad de convivir lo más armónicamente posible con el gobierno nacional, por la obvia necesidad de financiamiento público y estatal que la Universidad de Buenos Aires tiene. Así que cuando se acercaba ya la publicación un poco del libro sobre Aerolíneas Argentinas, las autoridades me manifestaron en distintas oportunidades que les parecían que yo era muy crítico de la gestión, de Recalde, de Kicillof, que fue el gerente y vicepresidente de Aerolíneas por varios años. Y bueno, empezaron a suceder una serie de cosas que me echaron a mi productora, que digamos, se me fue reduciendo mucho el margen de maniobra para un programa que iba todos los días, 2 horas, muy solo en el programa, con muchas dificultades, con problemas incluso de accesibilidad en un edificio público, lo cual es ciertamente grave. Y ¿dónde funciona la radio de la UBA? En Arenales y Uruguay, en el edificio Arenales, en el histórico edificio Arenales de la Universidad de Buenos Aires. Y en septiembre, octubre, le propuse a la dirección de la radio, que era evidente que no quería mi continuidad, pasar un formato semanal. Aparte la paga era muy mala, muy mala, muy mala. Era un trabajo casi ad honorem. Y me dijeron que sí, que empezábamos en noviembre, y cuando llegó noviembre nunca empezamos. Y obviamente para la radio, que hacía todo para sacarme, cuando estuve fuera del aire fue el momento ideal para decir: el señor Rinaldi no vuelve nunca más. Así que es una historia triste. Sí, Franco, sos licenciado en Ciencia Política. Sí, de la Universidad de Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires, pero además sos especialista en los temas de aeronavegación. Sí. Y quería, en principio, antes de llegar al libro, sí, saber cómo se inició esa vocación, porque desde muy chico, ¿no?, se manifestó. Sí, yo me acuerdo que en 1990, mi papá fue a Italia para el Mundial del 90. Mi papá es italiano, yo soy primera generación de inmigrantes. Y volví a Italia después, creo que de 30 y pico años, casi 40 años sin haber vuelto a su país. Y cuando me preguntó qué querés que te traiga de regalo, yo tenía 10 años, le dije tráeme un avión. ¿Y vivías entonces en...? Yo vivía en ese entonces en Salta, donde nací. Y pienso que ya por esa época el mundo aerocomercial o el mundo de la aviación me interesaba mucho. Viajaba mucho en avión, y cuando fui creciendo fui como haciendo más específico este deseo por la aviación. Y cuando estaba por graduarme ya de la carrera de Ciencia Política, ya había combinado un poco la expresión, las palabras, la escritura, ya hacía radio.
empecé a trabajar en políticas públicas, que es una de las posibilidades que te ofrece una carrera como la carrera de ciencia política. Y dentro del área de las políticas públicas me empezó a interesar mucho el transporte, me interesaba mucho... Y si pudieras detectar cuándo y por qué razón en los aviones, la aeronavegación, el volar, inclusive pensabas estudiar ingeniería aeronáutica. Sí, me hubiese gustado en algún momento. Después alguien lo malinterpretó y eso. Yo simplemente pensé que las ciencias sociales eran algo que tenían más que ver conmigo, y en ese sentido que me parecían algo más fácil de hacer, ¿no? Algo que tuviera más que ver con la política, con lo público, con el servicio público, con la política pública, que era algo que ya aparecía mucho en la mesa de mi casa desde que yo soy chico. Digamos, mi mamá, sobre todo, tenía bastante politización y recuerdo reuniones del partido en mi casa. ¿De qué partido? Del Partido Radical. Mi mamá, como yo creo una gran parte de la comunidad democrática y de la ciudadanía democrática de la Argentina, le agarró la primavera alfonsinista, así que en los 80 había mucho espíritu alfonsinista. Mi papá no, pero había mucha discusión y mucho debate sobre la cuestión política, y entonces me pareció que esa podía ser una beta un poco más interesante para mí. Bueno, ahora vamos al libro que publicaste. Sí. Yo como lector del libro tengo la sensación, y así trato de que entendamos hoy en la clase de hoy, que este libro, leído, o sea, la historia de la empresa y de por qué fracasa y de por qué fracasó en los últimos años, del dinero que pierde cada día, me parece que es un libro que es una síntesis del relato que hemos vivido en todos estos años. Esta es la impresión que yo tengo, pero me interesa más la tuya, la del autor. Bueno, el libro fueron 3 años de trabajo, ¿no? Muy intensos, y con muchos problemas para acceso a la información pública, y me parece que eso en parte responde lo que vos planteás, con lo cual no puedo más que coincidir. Me parece que no solo el ejemplo de administración es probablemente un ejemplo que se replica en muchas otras áreas del Estado en estos últimos 10 o 12 años o 15 años de la República Argentina, sino que además en cómo el Estado abre las puertas, o en este caso las cierra, para que esa información que es pública y que debiera ser pública no sea parte del conocimiento de la ciudadanía, como si parte del relato fuera esconder aquello que no me gusta que se vea. Entonces, me parece que efectivamente lo que ha sucedido con Aerolíneas Argentinas y lo que sucede con Aerolíneas Argentinas, lo que he intentado contar en el libro, yendo a un método, te diría casi como un método de investigación científica muy necesario, ¿no? para escribir, para investigar y para pensar las cosas, que es, yo todo el tiempo escribí ese libro tratando de encontrar razones por las cuales pensara que mi hipótesis de trabajo, que es que había una muy mala administración de recursos públicos y de una empresa de servicio público, que es lo que finalmente es una aerolínea, es una empresa de transporte público, ¿sí? De aerotransporte, estuviera equivocado, ¿no? Yo todo el tiempo busqué las razones por las cuales mi hipótesis de trabajo inicial, valga la redundancia, estuviera mal, y encontrara datos y confirmaciones de que yo estaba equivocado y que en realidad la empresa estaba bien. Bueno, el resultado es ese libro en donde la consistencia en todo caso y la contundencia de los datos, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque es finalmente una empresa de todos los argentinos y de todos los que no son argentinos, pero que también viven en la Argentina y que contribuyen con el pago de sus impuestos, lamentablemente mi hipótesis de trabajo inicial no solo que estaba en el sentido correcto, sino que además era más grave en algunos casos, según pude encontrar, de lo que yo pensaba. Para hacer una síntesis, después seguimos la conversación, pero digo, como dato, hay un dato que es común, que todo el mundo leyó alguna vez en los diarios y que comenta que Aerolíneas le cuesta al Estado, es decir, a todos nosotros, 2 millones de dólares por día. Ese dato que siempre pareció muy exagerado, cómo algo puede costar tanto, pero
según yo leí en el libro, es casi comprobado por lo menos entre 2008 y 2013. Correcto. Y te aclaro una cosa, y para todos los que nos estén viendo, y para acá, para nuestros amigos que están acá presentes, que son datos ratificados por los balances de la propia empresa. Es decir, no es... por eso me parece muy importante la contundencia y en todo caso lo que está puesto en el libro, ¿no? Los datos son oficiales. ¿Sí? Los balances por Aerolíneas Argentinas sigue siendo una SA, es decir, una sociedad anónima. En los balances presentados a la Inspección General de Justicia hay un ítem que es pérdida neta del ejercicio, ¿no? Y también, por supuesto, como es el caso de Aerolíneas Argentinas, que tiene asistencia del Estado desde mediados de 2008, junio-julio de 2008, tiene también una certificación de transferencias de recursos. No digo los informes de Auditoría General de la Nación, que lo avalan, sino balances de la propia empresa, ¿sí? Firmados por la gerencia económica, por la gerencia general de la empresa. Avalan esta pérdida que es multimillonaria. Efectivamente son $2 millones por día durante 2000 días. Al día de hoy son bastante más, estamos llegando a los $5.000 millones de transferencia del Tesoro Nacional para cubrir pérdidas de la empresa. Franco, a veces la dimensión del dinero que se invierte en una empresa podría tener una correlación con el servicio que presta. Claro. Pero estamos hablando de una empresa que gasta fortunas, que pierde fortunas del dinero de los contribuyentes y que no da el servicio que la gente espera. Porque según también se indica en el libro, en todos los rankings de las aerolíneas mundiales, Aerolínea figura o última o anteúltima, que no cumple los horarios, que llega tarde, que no tiene servicios, que está anticuada, que esto es así porque además vos, para la investigación del libro, tomaste muchos vuelos para ver exactamente qué pasaba, ¿no? En particular, el primer capítulo del libro es el relato de una persona que desde el momento en que saca el pasaje, contalo vos porque me parece que eso es... No, cuando yo le propuse a mi editora de la editorial Planeta, para cuando hacíamos el libro, que había que tomar algunos vuelos, también como para tener eventualmente alguna crónica que pudiera dar cuenta sin saber cómo eso iba a ser, cuál iba a ser el resultado, para tener alguna crónica de cómo era hoy en día volar en Aerolíneas Argentinas, dado que estábamos haciendo un libro sobre Aerolíneas Argentinas. Y efectivamente el primer capítulo, yo digo que me lo regaló la empresa porque las cosas que pasaron y que me parece muy interesante porque me parece que mucha gente se va a sentir identificada, la que todavía no lo leyó, mucha gente ya me escribió diciéndome que efectivamente se sentía identificada con cosas similares, con trámites burocráticos para poder viajar y los resultados magros en algunos casos, con demoras, con aviones en condiciones poco aceptables o inaceptables, sobre todo para, como contábamos recién, para la plata que se lleva la empresa del Estado Nacional Argentino. Entonces, yo lo que conté es como un poco lo que me había pasado en un viaje a Estados Unidos que hice en el 2013 con Aerolíneas, en donde prácticamente falló todo desde el momento inicial en el cual, por ejemplo, necesitaba o quería hacer un cambio en el pasaje para volver de Estados Unidos a la República Argentina, porque simplemente quería retrasar una semana. Bueno, eso ya significó un gran trámite de lo que vulgarmente se entiende como el trámite de la oficina pública. Y utilizo la imagen sin demonizar, ¿no? Sino como la idea de algo que efectivamente no se ha modernizado. El gran problema de Aerolíneas, creo que también, y que yo intenté contar ahí, es que Aerolíneas sigue discutiendo con la industria aerocomercial como era en los años 80, como era en los años 70, ni siquiera con los 90. Bueno, la industria cambió muchísimo. De hecho, vos señalás que en Aerolíneas se siguen haciendo los trámites en papel cuando todas las aerolíneas del mundo ya trabajan con el iPad. Exactamente.
Pero aparte, esto dicho... Con lo que significa el gasto en papel, además. Además del costo, cómo burocratiza y cómo ralentiza la operación. Pero esto aparte lo empecé a notar en las centenares de entrevistas que hice con tripulantes, con técnicos, con pilotos, con administrativos, como decir, todavía seguimos llevando papelitos. Además, tengo entendido también por lo que refleja el libro, de las entrevistas esas que hiciste, que el propio personal de aerolíneas se da cuenta que esto no funciona, que así no va. Efectivamente. Pero no pueden hacer nada. Yo creo que no hay trabajador, no hay nadie más consciente de la situación de aerolíneas y de su inviabilidad y lo problemático que eso es para una empresa como el caso de Aerolíneas Argentinas, que los propios empleados de la empresa, que desgraciadamente tienen que convivir con representantes gremiales y sindicales que no están en un correlato con eso que incluso los propios trabajadores. Los trabajadores se dan cuenta que una tacita de café se está pagando el triple. Si el trabajador se da cuenta de eso, bueno, efectivamente no puede ser que el delegado gremial o el secretario general del gremio no lo sepa. Entonces, sin embargo, el secretario gremial dice, no, bueno, pero vamos por las conquistas, vamos a seguir reafirmando las conquistas. Bueno, efectivamente, ahí hay un problema porque hay una disparidad entre lo que los trabajadores saben que está sucediendo con la empresa, ¿no? Digo, nadie más sabe que los empleados que se está volando a pérdida. Y nadie sabe más que los empleados que podrían no volarse a pérdida. En algunas áreas, así como hubo un relato hacia afuera, y esto también me parece importante de decir, hubo un relato hacia adentro. Entonces yo he hablado con muchos empleados de la empresa que cuando uno le dice, mirá que no perdemos volando a Jujuy. Aerolíneas no pierde plata volando a Jujuy, es más, gana. Te miran y te dicen, ¿cómo? Porque claro, a ellos les bajaron desde la empresa, desde la propia gerencia general de la empresa, desde la presidente, estigmatizando a la gente del interior de la Argentina, inclusive, que Argentina Aerolíneas Argentinas pierde volando a aquellos destinos a donde otra empresa privada no volaría. Y eso es falso. Claro, eso justifica un poco que se pierda tanto dinero porque se supone, dicen los directivos de aerolíneas, conectamos destinos que nadie quiere conectar, si no Argentina no estaría conectada. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Mira, yo cuento ahí en el libro, que es un libro que yo subrayo, que lo hice pensando y lo escribí pensando, y creo que además en ese sentido estuvieron las correcciones, en que lo pueda leer cualquiera. Digo, no hace falta ser un especialista para poder leer el libro sobre aerolíneas, porque me parece que aerolíneas es efectivamente, como es un tema, incluso es un tema de campaña presidencial, es porque es un tema que evidentemente le interesa a la mayoría de los argentinos. ¿Qué va a pasar con aerolíneas? ¿Qué es aerolíneas? ¿Es algo emocional, es algo que me toca el corazón o es una empresa de transporte? Entonces, efectivamente, lo que nosotros, yo contaba en el libro, es que en el año 78, por ejemplo, mirá la cantidad de años atrás que estoy hablando. En el año 78, Estados Unidos reguló los cielos. Entonces, como desreguló los cielos, hubo un montón de alcaldes, representantes de pueblos rurales, de ciudades pequeñas, que se presentaron en el Ministerio de Transporte, en el Department of Transportation en Estados Unidos, y le dijeron, nosotros tenemos preocupación porque nos quedemos sin vuelos, porque para nosotros no haya vuelos, porque si se desregula, pensaron en este mito de que nadie va a volar porque es deficitario. Repito, que en la Argentina es falso. Las ciudades del interior son las que le dan ganancia a la empresa. Miami le da pérdida, ¿sí? No Salta, no Corrientes. Bueno, ¿qué hizo la Secretaría de Transporte de los Estados Unidos? Dijo, ninguna ciudad pequeña, rural, se va a quedar sin vuelo porque esos vuelos serán subsidiados. Eventualmente, si una empresa presenta números en los cuales volar a un pueblo rural de los Estados Unidos es deficitario, eso va a tener subsidio. Nadie va a perder vuelo. Entonces, efectivamente, eso lo que muestra es que hay posibilidades distintas que no son excluyentes ni que excluyen a parte de la ciudadanía para poder solucionar sin que el resto de los... Digo, ¿por qué alguien de Catamarca tiene que pagar
el vuelo de alguien que vive en Martínez y que quiere volar a Miami a 12 cuotas en pesos, a un precio que no existe. ¿Eso no es más injusto que en todo caso subsidiar? Supongamos que la ruta Catamarca fuera deficitaria, supongamos. No lo es, tampoco no lo es, están los números en el libro. Bueno, efectivamente, digo, subsidiemos eso, que además yo lo apoyo, estaría de acuerdo, creo que la mayoría de los argentinos estarían de acuerdo, pero no tiene que ver con subsidiar un porcentaje de un ticket a un destino que además está garantizado por otras aerolíneas. No, pero además en el libro vos señalás, por ejemplo, que Austral y Aerolíneas siguen siendo dos empresas que se duplican en costos. Exactamente. Cuando todas las empresas aerocomerciales del mundo tienden a fusionarse. Exactamente. Y se han dado fusiones, ¿no? Como LAN con TAM y otras compañías. Mirá, Carlos, yo acabo de volver de Helsinki, de la Conferencia Mundial de Aviación. Y el tema, te diría, nuclear en la conferencia, en donde estaba, por ejemplo, donde participó, por ejemplo, el CEO de Qantas, de la línea aérea australiana, ha sido básicamente los procesos de fusión y lo que se llaman los joint ventures, ¿no? Los trabajos en conjunto entre las distintas aerolíneas para tratar de sobrevivir al cambio en la industria aerocomercial, que básicamente se ve amenazado por empresas de low cost que ofrecen precios muy económicos y que obviamente vuelcan mayoritariamente la demanda de tickets para esas empresas. Entonces, efectivamente, la fusión es algo que ha quedado por fuera de la perspectiva de la actual administración, así como el transporte de carga, y efectivamente que existan dos empresas, Aerolíneas y Austral, en una empresa que tiene 70 aviones. Es un escándalo, es un caso único en el mundo. Bueno, además desde el momento que se estatizó, Aerolíneas tenía 6.000 y pico de empleados y ahora tiene 11.000. Tiene 11.500, según dice la FIP, declarados, y declara la propia empresa SkyTeam, que es la alianza a la cual pertenece y por la cual el gobierno ha hecho también mucha propaganda. Nosotros estimamos, y hemos hecho un pedido de información pública al respecto con un grupo de abogados, porque esa información la necesitamos para terminar con la discusión, ¿no? Hay algo que yo traté de hacer en el libro, que es poner muchos datos a riesgo en algún punto de ser un poco tedioso, pero porque yo creo que parte de la vida democrática, y casi te lo digo más como politólogo que como alguien dedicado específicamente al tema de política pública de aerotransporte, las opiniones son libres, pero los datos son sagrados, ¿no? Que es algo que me parece que también es parte de la vida periodística. Y a mí me parece que necesitamos saber verdaderamente cuántos empleados tiene Aerolíneas. Nosotros estimamos, con el equipo de trabajo con el cual yo trabajé para la investigación del libro, con otros participantes de la industria en la Argentina, que Aerolíneas en los 5 grupos tiene 13.000 empleados. Adelante, por favor. Con respecto a la gran cantidad de personal que existe en Aerolíneas, a la empresa, ¿qué opinas? ¿A qué se debe la cantidad exorbitante que hay comparado con grandes aerolíneas de otros países, ¿no? Bueno, el propio informe que la empresa encargó a una consultora internacional que se llama Oliver Wyman muestra que Aerolíneas tiene mayor cantidad de trabajadores por avión que todas sus pares de la región, No digo que del mundo, de la región es la que más empleados por avión tiene. Yo creo que eso básicamente se hizo para ganar políticamente los gremios que respondieran a la gerencia de la empresa y se pagó favores políticos contratando gente que la empresa no necesitaba. Por favor. En las vacaciones pasadas de invierno fue un caos porque se cancelaron más de 200 vuelos de aerolíneas argentinas. Según su investigación, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, básicamente hubo un amigo del gerente general que no tiene ninguna experiencia en cómo se programa los vuelos,
que fue advertido además por la gente de carrera que todavía queda en la empresa, que son algunos y son muy buenos, y le dijeron, no hay que hacer ni alterar la programación de vuelos, porque programar vuelos es como dirigir una orquesta, es algo muy complejo y muy fino, ¿sí? Y que necesita un conocimiento técnico y específico. La persona que hace eso en aerolíneas no es precisamente una persona dotada con esas cualidades, y ahí está el resultado. Adelante. Sí. En otro programa dijiste que Aerolíneas tenía que tener una CONADEP. ¿A qué te referías con eso? Porque no lo especificaste. ¿Que tenía que tener qué, perdón? Una CONADEP. Que, bueno, parte de lo que contábamos hace un rato, ¿no? Que necesitamos tener los datos completos, totales, sobre cuál es el verdadero estado de la empresa para saber cuáles son las cosas que hay que hacer en el futuro. Si la Aerolíneas necesita una apertura total de sus archivos, de saber cuál es el nivel de su deuda, cuál es su concurso, por cuál es el valor de su concurso y su deuda fiscal, cuál es la cantidad verdadera de empleados, cuál es la cantidad verdadera de aviones operativos. Necesita abrir todos sus archivos para que la población y la ciudadanía sepa verdaderamente cuál es el verdadero estado de la empresa, y no una propaganda. Por favor. Quería saber si sufriste amenazas a la hora de escribir el libro o a la hora de la publicación, y de qué tipo. No solo sufrí amenazas, sino que además llamados telefónicos a casa, etcétera, etcétera, intimidaciones por Twitter y ese tipo de cosas, sino que además la gerencia de la empresa lo llevó a un estadio más lejos y más grave, que fue la denuncia penal. Me denunciaron penalmente por haber utilizado supuestamente datos que eran confidenciales, con lo cual además la empresa en ese acto reconoció que los datos eran verdaderos y que el problema no era si los datos eran verdaderos o no, sino de dónde los había obtenido. Por supuesto, la denuncia era un mamarracho y quedó desestimada. Adelante, por favor. La administración anterior se justificaba con que tenían pérdidas porque un servicio público no necesariamente tiene que tener ganancias. Y algunos otros dicen que la solución es privatizar o tercerizar algunas partes. ¿Cuál sería para vos la solución para Aerolíneas Argentinas? Bueno, esa es una respuesta muy difícil. De movida me parece que no hay privatización posible en tanto y en cuanto Aerolíneas no tiene un comprador. Es una empresa quebrada con concurso preventivo, es decir, está con lo que sería el capítulo 11 en el caso de la legislación argentina y con un déficit operativo que acabamos de contar de $2 millones diarios, con superpoblación de empleados. Es decir, es una empresa no privatizable, con lo cual hay que hacer mucho para organizar la empresa, y yo creo que ese es un camino. Para después hay que explorar distintas posibilidades. Me parece que no hay que casarse con nada, porque lo que hay que pensar es si queremos que la empresa transporte personas o si tenga algo que ver con la bandera nacional. Yo creo que una empresa de transporte lo que tiene que hacer es transportar personas y carga y dar trabajo. Por favor. Hoy al comienzo decías que cuando arrancaste la investigación tenías ganas de que tu hipótesis fuera errónea. ¿En qué momento dijiste, parece que no, que acá los gastos no son los adecuados? ¿En qué momento hiciste un clic y dijiste, no? Mira, no sé si hubo un momento específico, pero promediando la investigación, después de un año, más de un año de ya trabajar muy profundamente con documentación fidedigna, más o menos terminé de confirmar mi hipótesis básica, que insisto, es un principio ordenador de cualquier investigación. Yo creo que cualquiera que investiga tiene que investigar pensando todo el tiempo que está equivocado. Por favor. Ninguna aerolínea de bandera es rentable. ¿Esto es cierto? No, es falso. De hecho, como le contaba a ustedes recién y a Carlos, yo acabo de volver de Helsinki, de la Conferencia Mundial de Aviación, que organiza CAPA, y Ethiopian Airlines fue declarada la aerolínea del 2015. Es una aerolínea de un país africano, estatal, 100%, línea de bandera, y da ganancias, y además gana premios. Así que es falso.
Franco, Aerolíneas se estatizó en julio de 2008 y a partir de ese momento pareciera ser que todas las decisiones fueron equivocadas, porque la presidenta pone al frente de la empresa primero a Julio Alac, que había sido Intendente de La Plata. Intendente de La Plata, que no tenía nada que ver con el tema. A los 6 meses Alac se va de ministro de Justicia y aparecen Mariano Recalde, el hijo del diputado Héctor Recalde, vinculado a la CGT, abogado laboralista, y de gerente, digamos, financiero, económico, el tipo que decide en la economía de la empresa es Axel Kicillof. O sea, que son los responsables iniciales de todo lo que ocurrió después. Pero paradójicamente, Kicillof termina, después de ese fracaso en Aerolíneas, termina de ministro de Economía. Digamos, ¿cuál es tu explicación de todo esto? Digamos, en el libro hay una idea de por qué se toman esas decisiones. Bueno, me da la impresión de que el gobierno ha tenido una lógica bastante consistente y perjuiciosa para sí mismo y para el conjunto de la sociedad, que ha sido premiar a los que más fracasan, pero si son leales. No en todos los casos, pero mayoritariamente los leales y que fracasan han sido promovidos para mejores cargos. Axel después pasó a YPF como uno de sus directores y posteriormente pasó al Ministerio de Economía, en donde además tuvo multiplicidad de cargos porque conservaba YPF, de hecho tuvo problemas por ese tema también. Y de hecho en Aerolíneas Argentinas sigue teniendo mucha incidencia, toda vez que uno de sus directores, que es una persona que desconoce profundamente también la industria comercial y se nota además en su gestión, no solo cuando habla, que habla poco, y cuando escribe, que escribe poco, que es Pablo Seriani, que es el gerente económico, que es un hombre directamente de Kicillof, ha tomado también decisiones que van en línea de lo que era la gerencia económica de Kicillof. Yo creo que la explicación es que el gobierno ha pensado que esto se arreglaba con plata y lealtad. Y la industria comercial, una empresa de transporte, no funciona ni con plata ni con lealtad solamente, sino que funciona con una decisión clara que esté más o menos en consonancia de lo que es la industria. A ver, recién hablábamos del caso de Etiopía, ¿no? A mí me parece que la discusión sobre si la empresa es pública o privada es una discusión anacrónica y que atrasa, y que me parece que la Argentina, no digo que no tiene que dar, pero que me parece que puede avanzar sobre la discusión, que es la empresa tiene que ser eso, una empresa de transporte, ¿no? ¿Cuánto funcionó la ideologización sobre la gestión de Aerolíneas? Es decir, porque el discurso, el relato, hablaba de la bandera, de la patria, hasta ponen excusas como, por ejemplo, que gracias a que existe Aerolíneas se pueden trasladar los órganos para el Incucay. En fin, una cantidad de explicaciones. Bueno, que como además yo cuento en el libro con el caso puntual del Incucay, la cuenta era absurda porque tendría que... En un momento el gerente de Aerolíneas empezó a decir que el Incucay que Aerolíneas salvaba miles de vidas con traslado de órganos del Incucay, con lo cual uno tiene que pensar que si hay 365 días por año, ¿cuántos órganos del Incucay está trasladando por día la empresa? Digamos, no daban los números por ningún lado. Pero me parece que la ideologización a la empresa le hizo mucho mal, sobre todo porque, mirá, yo hace poco publiqué un artículo a raíz de las declaraciones de la presidenta cuando estuvo el problema de Air France en París, que yo casualmente justo estaba ese día en De Gaulle, en el aeropuerto de Gaulle de París, y vi lo que pasó en primera persona. Y la verdad es que yo escribí un artículo en donde dije, me parece que no hay que hacer esas comparaciones, porque mientras tenés una empresa que se está ordenando, la estamos comparando con Aerolíneas, que es una empresa totalmente desordenada y que la subsidia el pueblo argentino con sus impuestos. Y la respuesta fue de mucha gente, o en todo caso de trolls del gobierno, fue siempre la misma, ¿no? Porque ellos están antiestado. Y a mí me parece que ahí está el problema, ¿no? El nudo político y de pensamiento sobre una empresa como Aerolíneas Argentinas está en eso, en creer que el subsidio que sale del bolsillo de los contribuyentes para mantener una empresa que es deficitaria
y que podría no serlo, eso es ser progresista. Eso es una cosa que yo creo que, como dicen por ahí, ¿no? Solo en la Argentina, porque que vos le tomes los ingresos o los impuestos de las personas y los desvíes para financiar una empresa que podría no ser deficitaria y que eso sea estar a favor del Estado, que eso sea el progresismo, me parece casi delirante. De solo pensar en lo que hablábamos al principio, de esa cifra, 2 millones de dólares diarios, las cosas que podrían hacerse, sobre todo en un país que todavía hay niños que se mueren de hambre, me parece. Pero aparte estás última en los niveles de preferencia, estás última en los niveles de puntualidad, estás última en los niveles de financiación. Tenés una empresa que después de 8 años de administración pública, de la proclamada gestión pública, está quebrada, que no pudo levantar el concurso preventivo. Digo, honestamente, no sé dónde veo el progresismo de eso. ¿Dónde está el estar a favor del Estado en ese tipo de decisión? En el libro contás que no pudiste tener una entrevista personal con el gerente Mariano Recalde. Sí. La empresa en un momento, cuando se enteró de que el libro iba a salir, se comunicó conmigo y me ofreció ir a las oficinas, conversar, que iba a conversar con el gerente de la empresa. Me llevaron a los hangares de Seiza, etcétera, etcétera. Y cuando me preguntaron qué quería, les dije, mira, yo quiero una entrevista con el presidente de la empresa, seguramente con el gerente económico de la empresa, seguramente con el gerente de comercialización comercial de la empresa. Me dijeron que sí, pero que mandara las preguntas antes, que son las preguntas que están publicadas en el libro. Cuando mandé las preguntas, la respuesta fue un silencio total y absoluto y nunca me respondieron, ni por mail, ni personalmente, pero sin embargo tuviste un ni encuentro, por paloma mensajera. Pero sin embargo tuviste un encuentro con Mariano Recalde. Yo lo fui a buscar al doctor Recalde a un acto político y le pedí personalmente, porque me veía filtrado permanentemente por la gente que trabaja con él, para entrevistarlo. Entonces dije, bueno, capaz no le avisan, ¿no? Quise creer, quise darle el beneficio de la duda y dije, bueno, voy a verlo al doctor y que el doctor me diga en la cara que no me quiere recibir, que no tiene nada para responder. El doctor dijo en palabras que no quiero reproducir, que él pensaba que yo ya tenía decidido qué quería hacer con el libro y que entonces no quería. Esto fue en una reunión militante en Palermo. En Palermo K, un lugar que se llamaba Palermo K, y fue una reunión de una prédica de 2 horas con cosas delirantes que el doctor me las reprochó y me dijo, yo lo puse en el libro, me dijo, bueno, me dice, pero vos tuiteás sobre las cosas que yo dije acá y estas son cosas que son para militantes. Entonces, ¿cómo? ¿Qué? Entonces, si le hablamos para los militantes, decimos cualquier verdura, no entiendo. Bueno, después me dijo que me iba a llamar, que íbamos a hablar, que no íbamos a ver con números en la mesa, pero que... Pero temía, acá está escrito lo que no querés decir, digo, temía algo... Él pensaba que yo tenía ya una decisión, me sorprendió que el doctor tenía mucho registro de mi persona, que sabía quién era, él pensaba que yo tenía una decisión ya tomada respecto de la empresa, yo le dije que a mí me parecía que era muy importante tener su palabra y que me comprometía, inclusive si él lo consideraba, ante escribano público, quien sea, que la entrevista no iba a ser tocada en lo más mínimo y que me parecía importante tener su voz. Como síntesis del lector de este libro, queda que es una aerolínea que aumentó muchísimo su cantidad de empleados, que está en quiebra, que pierde... No tiene aviones propios. Que no tiene aviones propios, que compró aviones que además dejaron de fabricarse. Hay una cantidad de errores, digamos, ¿cómo se concibe solo por el tema ideológico? Se conciben tantos errores durante tantos años y además me parece que hay una autoridad sobre Recalde o sobre Kicillof, que es la presidenta de la Nación, que era en ese momento la presidenta de la Nación, que no entendía, no sabía, no se enteró. Bueno, yo creo que la presidente Cristina Fernández de Kirchner ha sido la principal responsable de la tragedia y del fracaso en la gestión de aerolíneas, por las personas que decidió poner. Pero en segundo lugar, me parece que aún habiendo puesto a alguien que desconocía en primera y en segunda instancia, LAC y Recalde, gente que no conocía la empresa, esa gente que no conocía la empresa y que fue beneficiada con cargos muy importantes,
en lugar de pensar cómo hacer funcionar la empresa, pensó en cómo hacer política. Y me parece que ahí está el resultado. Entonces nosotros lo que hicimos, digo, los ciudadanos argentinos, fue financiar la experiencia política de las personas que administraron Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, de hecho, toda la parte que yo pienso que todavía más o menos funciona bien, por ejemplo, la seguridad, responde a la gente que tiene 20, 30 años en la empresa y que es profesional, que quiere la empresa de verdad, pero que quiere la empresa y que piensa que querer a la empresa es trabajar bien. No estar de acuerdo con el otro políticamente, sino trabajar bien. Bueno, efectivamente, esas son algunas de las cosas que más o menos quedaron en pie de la empresa y que yo digo han sido las decisiones más inteligentes de una administración que para mí es la peor administración de la historia, lejos. Y que probablemente sea esa gente la que finalmente termine rescatando con tiempo, y me imagino yo que con mucho esfuerzo va a costar, rescatando Aerolíneas Argentinas. Absolutamente. Me parece que, digo, insisto en esto, ¿no? Ponele que la cabeza de quien conduce no tiene que ser alguien que necesariamente venga de la industria. Ponele. Pero tiene que ser alguien que esté decidido a que eso funcione como una empresa, y no como un kiosco político, un kiosco de la política, sino que eso sea una empresa de transporte, que es llevarte a vos, a ellos, a todos, del punto A al punto B de la manera más económica y eficiente posible. Punto. Eso es Aerolíneas. Eso es lo que tiene que ser una aerolínea. No hay nada más progresista que cuidar las finanzas de la gente, y esta empresa está financiada pura y exclusivamente por la gente que paga sus impuestos. La que toma Aerolíneas y la inmensa mayoría que jamás tomó Aerolíneas y que no toma habitualmente Aerolíneas, porque aparte Aerolíneas subió muy poco la cantidad de pasajeros, también comparado con la región. No estoy hablando del mundo, ¿sí? De mercados maduros como el europeo, el estadounidense, el de Canadá, el de Australia, el de Asia. No. Con la región. Tenemos el nivel de crecimiento de pasajeros más bajo de la región. Entonces, me parece que hay mucho por hacer, que hay mucha cosa, incluso si se quiere embanderar en progresista. Yo renuncio a esos calificativos ideológicos. Lo que hay que hacer es una empresa eficiente y cuidar el mango de las personas que sostienen esa empresa. No hay nada más progresista y más pro Estado que eso. Sobre todo una empresa que es beneficiada por el Tesoro Nacional. En principio, Franco, creo que ya hiciste una gran contribución con el libro. Te agradezco. Creo que es de lectura imprescindible, que en un solo libro uno puede entender muchas más cosas que el fracaso de Aerolíneas. Posiblemente. Por eso lo recomiendo y te agradezco mucho tu trabajo. Te agradezco a vos. Gracias.